de Esther. Antiguo Testamento, después de Nehemías, antes de Job, antes de los Salmos. A veces no encontramos a Esther, se pierde muy rápido Esther. Esther capítulo 1. Quiero que pongas y prestes mucha atención a esta palabra. Te voy a hablar de una palabra del reino. Cuando se hablan palabras del reino, es correcto hablar de la santidad, es correcto hablar de la gracia, es muy correcto hablar de muchas cosas que, bueno, pues nos ayudan a vivir en la santidad. Pero ojo acá, cuando hablo palabras de reino, eso es una palabra tan importante que eso empieza a hacer en tu vida un crecimiento. Así que ha llegado ya el tiempo de que empiece a hablar palabras del reino en este lugar, y es necesario que tú empieces ya a poner mucha atención. De aquí en adelante muchos se van a quedar atrás. Muchos de aquí en adelante van a empezar a vivir una vida de crecimiento, de poder, de victoria. Pero prepárate, que aún así va a haber personas que al estar escuchando esta palabra vas a recibirla con poder, con autoridad, pero al mismo tiempo un montón de problemas te van a venir a tu propia vida. Una guerra se te va a desatar. Pero ojo acá, no es para aquella persona, la persona que diga yo no pongo atención para que no me venga la guerra encima. El problema de ello es que en una guerra nunca hay un neutral. O escoges un bando o escoges otro bando, porque el enemigo no te va a tolerar si tú dices, diablo, yo no me meto contigo, yo no te hago nada, ya hagamos las bases, tú y yo ya somos amigos. A partir de estos momentos vas a tener un despertar muy grande en Dios, una guerra te avecina, pero al mismo tiempo te voy a dar una estrategia para que puedas vencer esa guerra y salir victorioso. Amén. Así que he titulado a este sermón Los principios del reino. Esther capítulo 1, del 1 al 8. Aconteció en los días de Asuero. El Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él la riqueza de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino. Después desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata, sobre losado de porfirio y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Vamos a darle gracias a Dios. Padre del cielo, hoy en esta tarde te agradezco, Señor, esta palabra que tiene que ser, Señor Dios mío, un empuje muy fuerte para esta tu iglesia, Señor. Dale, Señor, revelación, dales dirección, dales propósito, dales un sentido tremendo, Padre. Hay gente que de aquí se está preparando, Señor. Está, Dios mío, Señor, siendo parte, Dios mío, de este mover, Señor,
para esta iglesia se está preparando. Están siendo, Señor, capacitados para convertirse, Dios mío, en líderes competentes según el reino de los cielos. Padre, Señor, desato estas palabras sobre esta iglesia, bendito Dios. Y lo que hemos leído ya nos ha edificado. Padre, en el nombre de Jesús, prepara tu pueblo. Gracias, Señor. Amén. Toma tu lugar. Gloria a Dios. Es tiempo que te dejes de mirar como te miras. Es tiempo de que te dejes de mirar como la demás gente te mira. Todos los días te levantas, te miras al espejo y muchas veces tratas de verte de una apariencia como te lo enseñan tus ojos. Deja de engañarte, esa no es la apariencia en la cual te debes de mirar. Escúchame bien. Deja de mirarte como te miras todos los días y deja de mirarte como la misma gente muchas veces te mira. Deja de vivir como la gente quiera que vivas tú y empieza a mirarte como Dios te mira. Si hace 10 años atrás tú no eras nada parecido a lo que eres ahora, y si hace media hora tú eras diferente a lo que eres ahora, va por un entonces un buen principio. A partir de este momento, iglesia, te estoy invitando a que dejes de mirarte como te miras todos los días. Si has creído que para Dios no le funciona hacer nada, tiempo entonces de repuntar lo que Dios tiene preparado para ti. Si tú sigues creyendo lo que la gente dice de ti, entonces te vas a conformar. Pero es tiempo de que tú empieces a creer lo que Dios cree de tu propia persona. Amén. La Biblia dice y empieza a hablar de Esther. Siempre empezamos a predicar más adelante de la vida de Esther. Empezamos a hablar de las historias de Esther, quién era Esther. Pero esta partecita, me he dado cuenta, tiene un simbolismo tremendo, pero muy pocos logran hablar de esto. Y te voy a hablar acerca de los principios del reino. Quiero darme el derecho una vez más de volverlo a leer y de ahí empezar a invitarte que no te pierdas nada. Van a ser 4 principios en la palabra de Dios y tienes que aprenderlos a guardar para que tu vida sea desatada. El día de ayer estaba platicando con una amiga de hace muchos años. Ella me vio pequeñito, era mi maestra en la escuela, era la maestra que en la iglesia, me enseñaba a dibujar, a ponerle colores a Sansón. Cuando mi abuelita me llevaba, mis padres no eran cristianos, pero esta mujer me conoció. Y para el gusto mío, ayer llama, yo contesto, y bueno, nos pusimos a platicar durante casi 1 hora, y me empezó a preguntar que cómo estaba yo, que si seguía siendo cristiano, o que si seguí una vida de cristiano, y le dije, sí, me acuerdo de ti, nunca me olvidaré, eras mi maestra, y estuve platicando un buen rato con ella, y empezamos a hablar precisamente de cómo el reino de Dios se estaba moviendo. Y le empecé a enseñar algunas cosas de la palabra de Dios y detiene la conversación y me dice una pregunta. Quiero hacerte una pregunta. ¿Te has ido a algún instituto? ¿Has estado en algún instituto acá en los Estados Unidos? ¿Has estado hablando de muchas cosas que acá en los Estados Unidos está hablándose muy fuerte? ¿Y acaso ha sido ello? Y le digo, no, nunca he pasado en un instituto. He estado en un instituto y me la pasé 6 meses. Cada semana tenía que ir y tenía que ir a aprender cuáles eran los requisitos para ser un predicador. Nunca me dieron clases para predicar. Nunca me enseñaron absolutamente nada. Después me tuve que ir a la frontera ahí en Tamaulipas. Ahí quise estar en el instituto, pero a la semana me regresé. Y le decía porque en la iglesia donde crecí, era una iglesia conservadora y nos enseñaron a amar a Dios, pero nunca nos enseñaron el mover completo de Dios. Y si en esa iglesia no se practicaba algo, entonces decían eso es incorrecto. Si decían alguien está hablando en lenguas en la otra iglesia, y como en la iglesia donde me congregaba decían no se habla en lengua, decían eso es del diablo.
Si decían allá están echando fuera demonios, la gente decía eso ya no es para estos tiempos, porque en esa iglesia no se practicaba. Imagínate yo, un jovencito, me paro en el instituto y empiezo a ver cómo hay un mover del Espíritu Santo tan terrible en ese lugar. En una ocasión estábamos congregados y de momento salpica algo, veo y digo, es agua, alguien me escupió. Y estábamos los muchachos adorando. Y después empiezo a ver y no era saliva. Y después digo, no es agua, y era algo aceitoso. Empiezo a ver en mi banca, lo tomo y empiezo a ver muy salpicado todo, mi Biblia, mi libreta. Y me doy cuenta y era aceitoso el asunto. Empiezo a ver en el piso y aceite. Y yo nada más mirando desde lejos a aquel hombre que estaba adorando a Dios, ni siquiera estaba imponiéndonos las manos. Y era un salón donde todos estábamos estudiando. Y todos los muchachos concentrados. Pero el curioso de Axel empezó a caminar por ahí y empezó a mirar el piso, empezó a mirar las bancas, se pasaba de un lado a otro, se fue hasta del otro lado. Era un lugar como unos 400 o 500 alumnos, aquel instituto. La iglesia más o menos albergaba como a 5,000 personas por servicio. Pero me di cuenta que en el lugar que estaba yo impresionado y dije, oye, todo lo salpicaba. Empecé a mirar con detenimiento el techo, porque yo venía de una iglesia conservadora, jamás se nos hablaba de eso. Y dije, bueno, pues sería imposible, no hay nada, ni un sistema que nos rocee con algo. Empecé a ver, dije, no, y quedé callado. Pasé a que me calificaran mi tarea, era uno de los mejores estudiantes, aunque duré una semana, uno de sus mejores estudiantes. Bueno, después en los dormitorios, ahí tenían que estar internados. En los dormitorios ya, estando ahí, empecé a escuchar la plática de unos jóvenes que estaban en la litera de abajo. Lamentablemente me tocaba en la litera de arriba. Y bueno, estaban ahí platicando y alcancé a escuchar, dice, cayó aceite. Y yo no me agaché y les digo, entonces se dieron cuenta ustedes también. Sí. Y después los de allá estaban platicando y todo el cubículo de las 8 personas que estábamos en un cuartito eran 8, y era un salón grandísimo donde dormíamos. Ahí eran los hombres, en otro lado eran las mujeres, en otro lugar, y en otro lado, aparte de afuera de ese edificio, habían construido otro para el dormitorio de otros. Y ahí estamos hasta que todo en aquel lugar estuvimos terminando de haber platicado de la situación de haber caído el aceite en ese lugar cerrado. Después de ahí empezó la curiosidad. Yo no danzaba, yo me quedaba viendo y yo cruzadito de mano porque me decían, no, danzar es malo, porque eso lo haces en la carne y lo estás haciendo así. Y me decían, esto no se hace. Imagínate cómo yo como joven empecé a sentir en un lugar donde gritaban. Yo decía, esto es del diablo, mi pastor me ha dicho que es del diablo. No mi papá, sino que lo bautizó. Y empezaba a ver un montón de eventos donde la gente caía al piso y decía, a mí me han dicho que cuando se caen esto es del diablo. Y me decían, a la semana después de que veían que ese muchacho no danzaba y todo danzando y parado y quietecito. Y después el que estaba como líder empezó a juzgarme. Y desde adelante empezó a decir, hay alguien que no danza, está en contra de todo esto. Y me empecé a sentir muy presionado. Hasta que llegó el momento que me regresé otra vez a México, al Estado de México, Distrito Federal, Estado de México, cerquita aquí. Y dije, ya no. Pero empezó una hambre terrible de Dios en mi propia vida. Decía, es que allá sentí el poder de Dios, sabía que era Dios. Y la hermana me recordaba y me decía, ¿has estudiado para saber todo esto? Le digo, no. Realmente estuve nada más una semana allá. Me enseñaron muy poquito, no pude ver todo lo que íbamos a ver en los 3 años. Una semana. Me salí por presiones de una iglesia muy legalista, me tenían hermético, decían que muchas cosas no eran para estos tiempos, pero en otras iglesias se está moviendo a Dios muy fuerte. Me salí espantado y después la hambre en Dios hizo que mi vida entonces empezara a repuntar y empezar a tener un conocimiento de Dios y un mover de Dios diferente. Lo que te quiero decir, iglesia, tal vez no tengas preparación hasta este tiempo, diga, nunca asistí a un instituto,
Solamente ten hambre de Dios y verás cosas que aunque otro te lleve 10 años, 20 años y tenga títulos, doctorados y tenga un montón de cosas en Dios, si ese hombre y esa mujer no tienen hambre por Dios, tú vas a empezar a crecer de una manera acelerada. Créeme en Dios. Bien. En aquellos días, verso 2, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado, hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de la provincia, para mostrar a él las riquezas de la gloria de su reino, y el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. 180 días duró un convivio. Cuando este rey llega al poder, la Biblia dice que llamó a sus príncipes, llamó a la gente más poderosa, hizo un banquete, y la finalidad de hacer este banquete, dice la Biblia, era para mostrar la riqueza de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder. Y esto lo hizo durante 180 días. No era un convivio normal, sino llamó a los más poderosos y le dijo: cancelen la agenda que tengan. Les voy a demostrar el poder del reino que yo tengo. Y dice la Biblia que lo hizo durante 180 días, casi medio año, 6 meses, hablando de todo, un poquito de más de 6 meses, hablando de las riquezas precisamente de su reino, ya que los días judíos son más cortos que los nuestros. Los nuestros llegan hasta 31 y lo de un judío tiene 30 días. Así que 6 meses de un judío, para nosotros a lo mejor un poquito menos, pero 6 meses demostrando cuánto poder tiene el reino. Quiero decirte una cosa, que cuando la palabra de Dios es escrita y fue escrita, no es solamente para contarte una historia. Lo que Dios quiere es mostrar el poder de su reino, y lo quiere hacer de una manera permanente en tu vida. Y la Biblia dice que primero lo que quiere demostrarle es a sus príncipes, lo que primero quiere demostrarle es a su iglesia, para después, una vez la iglesia esté convencida de lo que Dios quiere hacer, ahora el segundo convivio viene para la gente que está allá afuera, y ese convivio lo hace para cuando la gente está convencida de qué es lo que Dios está haciendo, trayendo y moviéndose. La gente entonces empieza a creer lo que está pasando en la iglesia. Si tú no crees lo que Dios tiene preparado para ti, entonces no estás listo para recibirlo. Si tú estás siendo llamada, todos tenemos un llamado de Dios grande desde nuestro interior. Tú mismo sabes que has sido llamada en Dios. Tuviste un mal comienzo, tuviste un desarrollo a lo mejor incorrecto, pero hoy sabes con la seguridad de Dios de que Dios tiene preparado algo para ti. Entonces no te pierdas en el asunto. Si tú no crees lo que Dios tiene preparado para ti, nadie lo va a creer por ti. Si tú sientes que tienes un llamado de Dios grande, entonces créelo tú, para que la gente empiece a creer lo que tienes tú. Amén. Dice la palabra de Dios: y cumplidos los 180 días después, y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, teñido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de porfirio y de mármol, y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro. Y empieza a darte características de ese mover del reino. Hoy
en día hay un mover apostólico, hay un tiempo profético. Quiero que entiendas algo. Hay gente que dice que el mover de los apóstoles y el mover profético fue para el tiempo de Jesús. Pues están terriblemente equivocados. Que ese mover del reino apostólico y profético hoy en día está siendo imparable. Lo que Dios comienza lo hace de una manera correcta, de una manera trazada. La palabra de Dios dice que la iglesia solamente es edificada por un mover apostólico y profético. No hay otro. No hay otro. Así lo dice la Biblia. Y lo dice precisamente hablando para estos tiempos. Hay un mover y muchas veces lo confundimos. ¿Qué es eso? Y eso es lo que vengo desatándote para ti, iglesia. Así que no te pierdas nada de lo que te voy a empezar a enseñar. De aquí en adelante hemos terminado otra faceta y de aquí en adelante estoy preparando. Si tú no vas allá conmigo a prepararte, no te preocupes. Pero también aquí, si tú recibes, si tienes un hambre de Dios, te aseguro una cosa, que muchas veces hasta puedes alcanzar a los que están allá. Aleluya. Hay un tiempo del reino en estos días. Hay un principio del reino. Hoy estamos viviendo el tiempo del reino de Dios y es un mover. El tiempo del reino de Dios es un mover de la gloria de Dios. La gloria. En otra palabra, la Shekinah. La Shekinah no es una palabra que viene escrito precisamente en la palabra de Dios, pero viene escrito dentro del lenguaje de los hebreos. Y la Shekinah significa la gloria visible de Dios. Es decir, que va a haber un mover de señales, prodigios y milagros, no operado por mano humana, sino por la voluntad del Rey de Reyes, la voluntad del Señor de Señores, la voluntad de aquel Dios soberano, que Él se mueve y hace la cosa como Él quiere, es decir, lo sobrenatural del Espíritu Santo. La Shekinah es precisamente ver la gloria de Dios. ¿Sabes que siempre nos hemos movido por la fe? Y una iglesia que se mueve solamente por la fe va a haber solamente ciertas demostraciones de milagros. Pero hay tres moveres de lo sobrenatural. El primer modelo de lo sobrenatural es la fe. El segundo mover de lo sobrenatural significa o se habla precisamente acerca de la unción. El tercer mover de lo sobrenatural es la gloria. Una vez más te lo vuelvo a decir: la fe, la unción y la gloria. Una iglesia que se mueve en fe tiene conocimiento básico de Dios. Y solamente dice, bueno, lo único que guía a la iglesia son pastores. La fe produce carácter solamente en la iglesia. La fe es cuando un cristiano dice, yo creo que Dios puede hacer esto y lo hace. La unción es cuando Dios está dentro de tu vida, se ha formado completamente y Dios hace las cosas por tu propia vida. Pero en el nivel de la gloria, Dios ya no te necesita a ti para hacer las cosas. El predicador puede estar aquí predicando y por allá hay alguien que está siendo liberado por Dios y el predicador no tiene que estar corriendo hasta allá. Hay gente que se levanta y está la alabanza y estuvieron cantándole a Dios, solamente dándole la gloria a Dios, cantándole, adorando. Y hay gente que dice, no sé, pero lo sentí como el tumor desapareció, ya me fui a hacer los análisis, no tengo nada, ya me fueron a checar, no tengo absolutamente nada. Y eso se llama precisamente el mover de la gloria. La unción, cuando eres un hombre ya que tiene la unción, vas a poner las manos y lo hace, vas a poner las manos sobre otro. La fe, todos tenemos fe, debes de ejercitarla. Pero en la gloria de Dios ya no te necesita a ti. Es cuando el aceite cae, es cuando las muelas empiezan a ser tapadas por oro, por plata, los diamantes aparecen en la iglesia. Eso está, métete en internet y revísalo. Hoy en día la gente que en la iglesia que dice que ya no debe de haber milagros, hay iglesias que dicen así, su iglesia nunca opera los milagros. Es que ya los demonios no son para esos tiempos y su iglesia jamás se mueve en eso. Pero abre los ojos a otras iglesias y Dios se está moviendo, porque donde hay una iglesia que limita a Dios, Dios ya no hace más ahí. Cuando nosotros creemos que Dios nada más es poderoso para abrir el mar, pues ahí entonces limitamos a Dios.
Yo creo que Dios es poderoso para hacer cualquier cosa y sobreabundarla todavía. La Biblia dice, y aquel que es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Mi Dios es así. Entonces prepárate a que cuando vayas por la calle la gente empiece a identificarte prontamente. Cuando vayas caminando por la calle y la persona se te empiecen a echar maldiciones. Prepárate porque muchas veces vas a caminar con la seguridad de Dios, pero también el enemigo va a empezar a mover gente para empezarte a atacar. Prepárate porque Dios te va a empezar a pedir que empieces a orar por gente en la misma calle y los milagros de Dios operarán en una realidad instantánea. Prepárate a lo que te estoy diciendo. Esto es el mover del reino. Pero escúchame bien, ¿qué se necesita para que esto suceda? ¿Cómo voy a operar en esa dimensión? ¿Cuántos de ustedes quieren eso en su propia vida? Amén. Entonces prepárate. Entonces te interesa saber cómo mover eso en tu propia vida. Algunos como que dijeron, me da miedo. Y ya te dije una cosa. El enemigo, al momento que tú escuchas esta palabra, porque es una palabra del reino, y después te predicaré de eso, que uno que escucha una palabra del reino, el enemigo va a entrar y te va a robar y te va a sacudir de todo. Y algunos dirán, yo no quiero nada de eso. No te preocupes, hay una guerra contra tuya. ¿Qué se necesita para que esto suceda? ¿Qué se necesita para que yo sea un hombre y una mujer de Dios? 20 años trabajaste mal, iniciaste mal, caminaste mal. Es tiempo de volver a empezar de nuevo. ¿Cómo opera en esta dimensión? Dios quiere establecer su reino sobre ti. Escúchame bien. Dios quiere establecer su reino sobre ti. El reino de Dios no es solamente para mí, no es solamente para otro pastor, no es solamente para otro profeta, no es solamente para otro apóstol, no es solamente para otro maestro, no es solamente para otro evangelista. Escúchame bien. El reino de Dios es para ti, que a lo mejor dices, yo no sabía nada. El reino de Dios es también para ti. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos habla de un diácono, Esteban. Y la Biblia dice que ese diácono tenía la unción tan tremenda de Dios que inclusive ese no necesitaba ser apóstol, ni predicador, ni evangelista, nada. Era un diácono y ese resucitaba a los muertos. Se moría alguien y decían, vete con el diácono, ve con Esteban que ore por tu muerto y él lo va a levantar. Así es. Conocido gente que no tiene ni siquiera ningún llamado a la mejor a ser apóstol, pastor, profeta, nada de eso. Pero los he conocido con una unción de Dios tan tremenda. Ora por ti y algo tiene que suceder. Así es. Bien. Para que el reino de Dios se establezca sobre ti, Dios quiere establecerlo sobre ti. El reino de la gloria de Dios, donde lo difícil es fácil, lo imposible es posible. Porque la Biblia dice que para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Ese reino sobre ti. Hay 4 condiciones que tienes que experimentar para que la manifestación del reino se establezca en tu vida. 4. Si tú vives conforme a estas 4, te aseguro una cosa: vas a producir un mover de la gloria de Dios. Ahorita te es insuficiente que somos ahí unos poquitos más. Pero prepárate que después de este lugar van a estar allá afuera. Te lo aseguro una cosa, Te lo aseguro una cosa. Bien, la primera condición de la cual está hablando ese rey, para mostrar su gloria, lo hizo bajo ciertos principios. Y dice, bien, y daban de beber en vasos de oro, y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. 1. Tiene que haber vasos de oro. El rey dijo, para que el poder de mi reino, la grandeza de mi reino se dé cuenta que está habiendo un mover tremendo en ese convivio. Si se va a dar beber vino real, se va a dar
en vasos de oro. Sí, ¿qué es un vaso de oro? Bien, el oro es un significado bíblico y eso está precisamente en el tabernáculo. El candelero de oro, el altar de oro, el arca tenía que ser de oro, el propiciatorio de oro, la mesa de los panes los panes de la proposición tenía que ser precisamente forrado con oro. Alguna vez te voy a hablar, prepárate que te hable yo del tabernáculo y vas a empezar a entender muchos trazos proféticos de la palabra de Dios. Un profeta lo vas a identificar no solamente por aquellos que te echan los trapitos para afuera, sino porque te sabe hablar correctamente la palabra de Dios. Bien, el oro tiene un significado espiritual de pureza, de santidad, un significado de compromiso, un significado de un uso exclusivo para la realeza de Dios. El vaso de oro representa a la deidad, es decir, representa a Dios. Los vasos de oro entonces están representando una hambre por su pureza. No podía ser dado ese vino real o ese convivio, no podía haber sido dado en un vaso de barro, no podía haber sido en vasos de plástico, vasos de unicel, vaso de cualquier otra forma. Tenía que ser precisamente en vasos de oro. ¿Por qué razón? Ya que el oro representa la pureza. Imagínate que te invitan a un convivio y en vez de darte de esos vasos de plástico desechables, imagínate que te dieran en un vaso de oro. Lo primero que te pones a pensar es que hay mucho billete, ¿verdad? Lo primerito es más, lo ves así brillante, te refleja tu cara, te le queda bien y dices, esto está limpiecísimo. ¿Ah? Esto diría, wow. Los vasos esos de unicel, no me acuerdo cómo se llama el material, que por cierto jamás se puede volver ¿a qué? A usar, y aparte de usar no se puede reciclar, se tardan. De estos vasos tardan años y cientos y miles de años en poderse descomponer y poder ser reutilizados. Pero bueno, no estoy hablando de ello, qué bueno que nos trajeron agua ahí. Que te dieran en un vaso de oro. La primera condición para que el reino de Dios venga a tu vida, prepárate, escúchame bien, debes entender que el reino de Dios se mueve en vasos de oro. Y en ese vaso de oro es porque entonces el contenido que se vierte debe de ser algo precioso. Lo primero que tienes que entender, ¿quieres el reino de Dios en tu vida? Consérvate puro. Empieza a vivir en la santidad de Dios. Empieza a vivir con un compromiso, y el compromiso es, escúchame bien, el oro, el vaso de oro solo se podía usar para el servicio exclusivo de la realeza, y en este caso de Dios. Invitan después a toda la gente, la hacen sentar en el huerto del palacio real, el segundo convivio. Imagínate, gente del pueblo llega y se da cuenta que le están sirviendo en vasos de oro. A ti te haré sentir especial eso. Me están tratando de una manera exclusiva. Para que el reino venga, tienes que aprender a vivir en la santidad de Dios y saber que tú eres del uso exclusivo de Dios. Y te lo digo una vez más, esto no es para todos. Algunos dirán, esto suena quédate, y quédate en una iglesia que no está creciendo. Pero si alguien tiene el deseo de crecer en Dios, empieza a tener un compromiso con Dios, de saber que tu vida solamente es exclusiva de Dios.
Si tú sigues dejando usar tu vida por las cosas de las tentaciones, el reino no viene para ti. La Biblia dice que Dios no nos pone cargas que nosotros no podemos soportar, y muchas veces decimos que yo no puedo lograr sacar los problemas que tengo de mi vida, las tentaciones. Dios dice que no te ha puesto cargas que tú no puedes soportar. Empieza a consagrar tu vida. Si eres jovencita, empieza a consagrar tu vida. No te estoy diciendo que dejes de ser joven, te estoy diciendo que puedes ser una joven que le sirva a Dios con el corazón. Si eres una mujer entrada en años y tú puedes decir, es que ya se me pasó el tren, así le decía a la hermana ayer cuando estaba hablando por teléfono que ella soy viejita, le decía algo bien importante, pues un viejito también puede servir a Dios. Escúchame bien, lo único que debes de hacer es tener un compromiso con Dios. Señor, heme aquí, estoy listo para creer lo que tú crees de mí, y estoy listo para dejar de creer lo que la gente cree de mí, lo que los amigos dicen de mí, lo que los líderes dicen de mí, lo que mi familia diga de mí. Y estoy listo para creer lo que tú crees de mi propia vida. Quiero ser un vaso de oro, no un vaso de barro, no un vaso de madera, no un vaso que sea desechable, no un vaso de cristal. Necesito ser un vaso de oro para que el reino sea expresado en todo, Señor, tu esplendor. Wow. Para que haya un contenido precioso en un vaso de oro, debe de haber un motivo precisamente de amor voluntario, es decir, de una hambre y sed de Dios. El reino no podía ser expresado, dijo el rey. La primera condición para que mi reino se vea en todos sus poderes, que haya vasos de oro. En momento yo quiero decir al Señor, Señor, te amo y quiero ser un vaso de oro. No pierdan la santidad de Dios. Se puede ser un joven alegre, risueño, una jovencita risueña, y ser una mujer al mismo tiempo que vivas en santidad. Puede ser un joven, un varón, que vivas en la santidad de Dios y no perder a lo mejor lo que te caracteriza a ti como una persona. ¿De verdad quieres ver el reino de Dios en tu vida? Ríndele a Dios y no pierdas la santidad de Dios. Eso es lo que le da valor a tu vida. ¿Sabes por qué el oro es el metal más precioso de esta tierra? Porque eso lo calientan, lo frían, y además le quieran hacer una mezcla, no se puede mezclar. Así. Tú le vas a querer meter otro metal y el oro no lo acepta. Y sigue siendo oro donde quiera que esté. Lo vas a derretir, lo vas a enfriar y sigue siendo oro. Y sigue siendo igual de caro. Lo que te hace a ti tener valor es la santidad de Dios. Si 10 años de tu vida caminaste mal, vive en santidad y la gente nunca te va a poder acusar más de nada. Vive como Dios quiere. Sé un vaso de oro. Atrévete a ser un vaso de oro para Dios. No pierdas la santidad de Dios, que ese es tu valor que Dios ha puesto en tu propia vida. La santidad te va a empujar a que tengas un valor tan incalculable en las manos de Dios. 2. La Biblia también habla y dice que este rey le dijo: tienen que haber vasos de oro y vasos diferentes unos de los otros. Y tú dirás: que rey tan payaso, de oro, y ningún vaso se parecía. Tú dices: mírame de dónde beber este vaso. Sacaron, mandaron a hacer todos igualitos. Y volteas a ver al del vecino, eso es diferente.
y el otro es diferente, y el otro es diferente, y aquí le puso una incrustación, y aquí le puso una marca, y aquí le puso lo que le haya puesto. La segunda condición tiene que ser vasos diferentes unos de otros. ¿Diferentes para qué? Diferentes usos, tratos diferentes, diferentes moveres, pero Dios es el mismo. Tienes que entender lo primero, lo segundo. Eres un vaso de oro. Todos los que están aquí quieren convertirse en vasos de oro. Amén. Amén. Tienes que entender que eres diferente uno del otro. Tú eres diferente a mí, yo soy diferente a ti y lo que tienes al lado. Cuando una persona no entiende esa diferencia en Dios, va a empezar a pelear entre ellos. No te pierdas, no te traigas aquí. Muchas veces decimos, ¿por qué Dios no me usa como Él? Porque Dios te quiere usar a ti de otra manera. Y cuando muchas veces añoramos lo que el otro tiene, descuidamos lo que nosotros, Dios nos entrenó por años para poder ser desarrollados en Dios. Yo tengo una característica, desde niño me acompaña. Yo desde niño, la guitarra fue mi sueño, desde niño. Yo con el briago de mi papá y agarraba su guitarra y corazón, bella corazón, ahí andaba. Y después ese briago me enseña el oso carpintero. Me persiguió desde que era niño. Y digo ese briago porque ese briago ya murió. Hoy tengo un padre nuevo. Un padre que ahora es predicador, evangelista, mi pastor al mismo tiempo, mi padre espiritual. Desde niño el dibujo se me dio fácil, facilísimo. Yo ahí andaba dibujando y fue descubierto nada más por un error ahí que estaba yo dibujando en la libreta de uno de mis tíos. Y me di cuenta que mi tío había remarcado toda la línea de un oso así bonito. Y yo no alcancé a ver al oso y yo empecé a remarcarlo nada más. Mi padre cuando me mira dice, wow, hijo, ¿tú hiciste ese dibujo? Pues sí. Yo no lo único lo había remarcado, mi tío después se me queda viendo y se llevó mi crédito. Me fueron a comprar una libreta, me regalaron un montón de estampitas de Walt Disney, todos esos personajes. Y algunos dirán, es que es del diablo, tranquilízate. Y empecé a dibujar, y muy niño me di cuenta que tiene esa habilidad. Llego a la secundaria, la misma técnica, llego hasta tercero de secundaria, nos invitan a hacer el concurso de pintura. Yo nunca había querido participar, pero ese día, para ganarme un punto, tienes que participar, pero voy a participar. Y ya había varios ahí que desde la secundaria los entrenaban para ser pintores, y yo ahí haciendo el dibujo, yo empecé a mirar qué dibujo. Ahí les pusieron unas manzanitas, una fruta, esto y lo otro. Aquellos les pusieron un paisaje, aquellos otro paisaje. Y aquí habían puesto una familia de campesinos. Una familia de campesinos habían puesto ahí. Y yo miré y dije, yo no voy a hacer toda la familia de campesinos. Los mejores dibujantes estaban ahí haciendo todo. Yo dije, yo nada más voy a hacer al niñito que tiene su sombrerito y punto. Todos con colores y yo puro lápiz. Empecé a verlo, me acercaba, jugueteando por aquí, por allá, terminé. Y me dice, aquí está. Se le queda bien y dice, ¿cuál dibujo es ese? Venga, mire, el niñito que está ahí entre los pies de papá y sus papás, ahí está. Se le queda bien y dice, de veras, es ese. Después me cita, me vuelve a citar y me vuelve a citar hasta que la eliminatoria se hizo muy pequeñita. Y éramos como 20 más o menos. Volvimos a dibujar y a pintar y me dijo, ahora sí ya quiero que traigas colores. Y yo decía, con puro lápiz. Y ya después me dijo, no van a pintar si no traen colores. Pues no pinto. Dijo, esto ya no es mi clase, ya me gané mi punto. Y yo sentado ahí en el salón y todo pintando y haciendo, y yo sin los colores. Axel, ¿a qué hora termina? Ahorita empiezo, espérese tantito. Y recuerdo que era la cara de un payaso y me dijo, yo quiero que tú hagas eso. Y después se me da cuenta, no tengo colores. Me compra uno, ¿sabes? Lo terminé, se lo entrego y me dice, wow. Y ahí estaba otra mancha y dice, wow. Oye, igualito los rostros. Ya me consiguieron pinturas,
se seleccionó, éramos como 6 muchachos, los demás sí ya les habían enseñado de pintor. A mí me dijeron, ¿tú sabes pintar esto con óleo? No, yo no sé nada. Pero ahorita aprendo. Empecé a pintar, hice otra vez el payaso, me pusieron a hacer la cara de un abuelito, me pusieron a hacer paisajes, me pusieron a hacer bodegones, me pusieron a hacer la cara de un Cristo, un montón de cosas. Llegué hasta el segundo concurso nacional de pintura de México. Ahí perdí porque ya era puro pintor. Y yo no, yo era un estudiante que estaba ahí pintando. ¿Sabes? Eso que vivo de niño me persigue y Dios lo ocupó para ser lo que yo soy. Cada sufrimiento Dios lo ocupó para darme un carácter hoy en Dios. Tú dirás, Señor, pero pues hay unos que son evangelistas y que tú les cambias la vida porque han vivido una vida terrible, marihuanos, homicidas, todo ello, y por eso vuelven evangelistas. Y alguien me ha dicho, yo nunca les daría llamado a eso porque ¿qué acaso tengo que pisar fondo para que Dios me ocupe a hablar a los perdidos? Le dije, no. Esa no es la condición. La condición es solamente tener hambre de Dios y saber que tú eres diferente y que todo lo que viviste en tu niñez Dios lo preparó para que hoy en día puedas servir a Dios. Si tuviste un padre o no lo tuviste, si te violaron o no te violaron, tú no hacías poco eso de decirle a Dios para que hoy le sirva. Sí. Si te desearon tus padres o no desearon tu nacimiento, si fuiste causa de, como lo decimos humanamente, no me puse el condón, o mi padre nada más tuvo sexo con mi madre, se fue y él vive por otro lado, nunca me hizo caso, me hicieron, me maldieron. Quiero que entiendas que cada vaso es diferente. Si tú aprendes que aún lo malo que viviste, Dios lo ocupó para darte un carácter